proyecto de los derechos sexuales, porque ese es precisamente el trabajo en común. Y la invitación pues realmente se me hace muy, yo lo agradezco mucho cuando menciona Memo que hace 20 años que no vengo. Sí, hace 20 años venía como asesor del episcopado, ¿verdad? Venía en otra labor, estábamos organizando una jornada catequística nacional, entonces en aquel entonces pues yo muy metido en aquellos asuntos religiosos. Y a la vez traía una propaganda de un grupo gay en el que yo estaba en la Ciudad de México y la anduve repartiendo en los parques donde veía gays aquí en Hermosillo. Y en un lugar cerca de la universidad donde había ligue, más bien en la universidad, donde había ligue hace 20 años, quiero decirles, ¿no? El tema era muy cerrado, el tema de la preferencia sexual, de la orientación sexual era un tema así muy, no lo hablaban, ¿no? Entonces decían, ¿cómo se les ocurre organizarse? ¿Los van a matar? Yo decía, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Nos van a matar, pero teníamos que organizarnos, ¿no? Entonces, esa fue cuando vine. Entonces no había podido volver a venir. Tengo muchos amigos de acá. Algunos que ustedes conocen, Mauricio Ramos, otros, René, que por allá anda, que conocí hace 95, por ahí sí, más o menos. Y, en fin, pero me da mucho gusto estar y quiero felicitarlos por la iniciativa de diversidad. Creo que es una manera de ejercer precisamente lo que hoy llamamos o estamos tratando de llamar los derechos sexuales, que es un tema que quiero abordar un poco con ustedes. Más que dar una conferencia grande sobre el tema, quiero comentar un poco lo que hemos estado en varios seminarios tratando de debatir qué es esto de los derechos sexuales, porque no es algo que ya esté hecho y construido totalmente, es algo que estamos tratando de darle forma, tratando de construirlo de diversas maneras, tanto en el aspecto conceptual como en el aspecto práctico del ejercicio de la ciudadanía, porque finalmente eso es el tema donde nos tiene que empujar. Entonces, quisiera solamente compartir con ustedes algunas de estas reflexiones. En letra S, que es, digamos, ahorita la organización que estoy trabajando desde hace 8 años, que fundamos, ha sido como el eje que nos ha llevado. Primero estábamos como muy centrados en el 94 en SIDA. Como vengo yo también del movimiento de SIDA desde el 85 con Mexicanos contra el SIDA, que fue la primera red que hicimos de organizaciones para combatir la epidemia que nos estaba matando a los gays y que nos sigue matando a los gays y a hombres que tienen sexo con otros hombres. Ahí está centrada la epidemia. Aunque digan que las mujeres son epidemias nuevas, pero el concentrado de la epidemia sigue en hombres que tienen sexo con hombres en 80%. 60% registrado oficialmente, 20% no registrado oficialmente. Entonces, desde el 94 nos centramos nosotros también en un suplemento, en una difusión, pero si nosotros no abordábamos el tema de la sexualidad, no íbamos a parar tampoco la epidemia. Eso nos quedaba muy, muy claro. ¿Por qué? Porque el tema no era nada más ponte condón, hay que prevenirse. El tema era que teníamos que empezar a hablar de nuestra sexualidad de otra manera. Si no, tampoco íbamos a prevenirnos ni nosotros, ni las futuras generaciones, ni a nadie. Porque de lo que no hablamos es de cómo practicamos nuestras relaciones sexuales, cómo las vivimos, cómo las vivenciamos, cómo nos desarrollamos con ellas, o si las vivimos desde la culpa, desde la marginalidad, o las vivimos en la obsesión, o las vivimos en la frialdad absoluta, o las vivimos ejerciendo el poder masculino para quienes somos hombres de una manera totalmente ejercicio de poder y no tanto placentero. En fin, hay muchos cuestionamientos que aún no están resueltos ahí. Entonces el suplemento se centró en salud, como el derecho a la salud, el tema del SIDA y el tema de la sexualidad. Y todos estos años hemos venido empujando junto con las compañeras del movimiento feminista al tema, pues, que es el que vamos a platicar esta tarde, que es el tema de los derechos sexuales. Yo quiero decirles que, así como platiqué este pequeño contexto del trabajo de SIDA, lo que ha venido empujando o reflexionando a la cuestión de los derechos sexuales son varios puntos. Primero, todo lo que tenía que ver con la sexualidad estaba muy ligado al tema de la salud, pero fundamentalmente con la psiquiatría. La psiquiatría era la que observaba y veía lo que pasaba con el fenómeno de la sexualidad, y sobre todo para aquellos fenómenos como la homosexualidad, que podían ser una perversión o una enfermedad, hasta que fue sacado de la catálogo de enfermedades la homosexualidad, cuando ya se fue dando cuenta que no era una cuestión nada más de los sueños el tema de la sexualidad, fue porque fue empujando
otros fenómenos internacionales que nos fueron llegando más a entender más que el problema de la sexualidad no era solamente un problema de salud, y de salud muy específico, mental. Entonces, surge un problema muy importante, la cuestión de la demografía, el crecimiento demográfico. Entonces, empieza a surgir el problema de la salud reproductiva. Estoy hablando del ámbito internacional. Cuando empieza a pensarse cómo controlamos a la población, empiezan los programas internacionales de control poblacional. Y era salud reproductiva, y no se llamaba salud reproductiva, era control de la población, simple y sencillamente. Pero ya empezaba a dialogarse y a meterse el campo de la salud reproductiva. Y entonces empiezan a darse poco a poco cuenta que si no abordaban más el tema del empoderamiento de las mujeres, el tema de que era un problema de salud, más allá de lo mental, pues no se iba a trabajar tampoco el tema de la sexualidad más ampliamente. Entonces, tuvieron que empujar hacia la sexualidad y hacia la salud reproductiva para el control de la población. Entonces, nos encontramos que pasamos de lo mental ahora a una salud reproductiva. Pero afortunadamente las dos conferencias internacionales que se dieron en torno a la población y donde estaban involucrados precisamente el tema de las mujeres, que es Beijing, luego Beijing +5 y luego es el Cairo y Cairo +5, son los momentos cruciales donde se brinca, donde se empieza a discutir el tema de los derechos sexuales. O sea, empezar a ver la sexualidad como un derecho. Todavía no hay una conceptualización del tema. Se empieza a discutir, la parte de Beijing fue muy importante. Sin embargo, por ejemplo, los movimientos feministas internacionales se quedan un poco rezagados para entrarle al tema de los derechos en ese momento. Más adelante en el Cairo se vuelve a retomar, y en el Cairo +5 también. Sin embargo, el tema aún central de las dos conferencias era el control de la población. Ya empezaban a brincarse a los derechos sexuales y la salud reproductiva. El otro tema que pone sobre la mesa la discusión a nivel internacional para empezar a hablar de los derechos sexuales es ni más ni menos que la crisis de salud que vivimos la comunidad gay en general y después todo el mundo, que es el SIDA, ¿sí? El SIDA puso sobre la mesa totalmente el tema para hablar de la sexualidad. No nos podíamos prevenir si no hablábamos de la sexualidad. Entonces viene la conferencia de Durban, que es del año 2000, donde precisamente hay más conferencias previas, pero se fue reprimiendo y callando, por ejemplo, el tema de la diversidad sexual. A pesar de que hubo reconocimientos internacionales de varias conferencias, de varios directores de programas globales de SIDA, de la aportación que hicieron los movimientos gays internacionales a esta lucha. Sin embargo, digamos que Durban es el momento en que se ofrece una primera conceptualización y acercamiento a la necesidad de hablar ya no solamente del derecho a la salud para los enfermos que ven con VIH-Sida, sino el derecho de los sexuales de los jóvenes y las jóvenes. Entonces, hay un brinco ahí. Y el otro fue la Conferencia Especial de Naciones Unidas para el SIDA, que fue el año pasado, hace exactamente un año, en Nueva York, antes del 11 de septiembre, en Nueva York. Teníamos una conferencia donde se empezaba a hablar en el marco de la Conferencia del Milenio de Naciones Unidas. Se plantearon varias conferencias internacionales para ir empujando temas de reflexión, nuevamente los derechos de los niños, nuevamente el tema de los derechos de las mujeres, en fin, varios temas importantes. Y el SIDA era como un tema central, donde era fundamentalmente las acciones de 15 años para parar la epidemia, el acceso de las mujeres a la información, el tema de una bolsa mundial para parar la epidemia proporcionando condones, información, pero además teniendo para medicamentos. Era así como un tema muy fuerte. Sin embargo, a la hora de las votaciones fuertes, había la necesidad de plantear una mesa donde se hablara del tema homosexualidad y precisamente de una organización de homosexuales. Y nuevamente la Iglesia Católica, junto con los países musulmanes, tratando de impedir que además participaran en la conferencia, en esta mesa redonda, los grupos homosexuales. Se ganó la batalla en las votaciones finales y el documento de la declaración final estuvo muy difícil, pero se logró tener temas muy centrales: los derechos de las mujeres a elegir su salud sexual frente al VIH-Sida, como un trabajo fundamental, y el hacer acción fundamentalmente con aquellos grupos más afectados por la epidemia. No quisieron que se enunciaran, nada más dijeron, no se pongan cuáles son los grupos, pero pónganse en general.
y que cada país elija los suyos, ¿no? México llevó, el secretario de Salud llevó el discurso, Julio Freire, el actual secretario, precisamente el tema centrado en 2 puntos. Los hombres que tienen sexo con otros hombres como el tema central para la epidemia, pero el tema del derecho a una sexualidad libre, informada y responsable. Entonces estamos hablando nuevamente de hablar del tema de derechos sexuales. Estos acontecimientos internacionales pusieron sobre la mesa, avanzaron para hablar de los derechos sexuales todavía en el ámbito de la salud, pero ya se estaba empezando a hablar de otra manera. Son como los momentos de un contexto internacional que nos permite hablar de un empuje hacia el tema de los derechos sexuales. A la par están los movimientos propios de los movimientos de mujeres, el movimiento lésbico, el movimiento homosexual, los movimientos también de jóvenes preocupados por la cuestión de la sexualidad, que empiezan no solamente a buscar el tema de la libertad sexual en torno al VIH-Sida, sino como esta otra capacidad de elegir, y no solamente elegir ser madre o no, sino otra capacidad de vivir placenteramente una sexualidad sin que sea reprimida. Entonces, viene una discusión que se ha iniciado a nivel internacional y que estamos iniciándolo también en México. ¿Cómo nos encontramos con un tema de derechos o cómo definimos a los derechos sexuales si no los definimos dentro del marco general de los derechos humanos? Que es ahí donde teníamos que encontrarlo. Esto no va a ser nada fácil porque obviamente lo que es la categoría de derechos humanos que hoy conocemos también es una construcción social. Una construcción social después de la guerra, referida específicamente a la protección de grupos discriminados fundamentalmente por su raza, como eran los judíos, y para evitar que en el futuro hubiera este tipo de persecuciones y aniquilamientos de seres humanos. Entonces era dar una universalidad a los derechos humanos. Entonces la conceptualización de los derechos humanos de la universalidad no es nada fácil cuando nosotros entendemos que el mundo está visto desde el Oriente y el Occidente, o sea que hay culturas distintas de cómo vemos los derechos humanos. Entonces las categorizaciones que se puedan hacer sobre la universalidad no son nada fáciles. Sin embargo, hay varias maneras de verlo. Uno es el acuerdo político que hacen las naciones, como ocurrió en el 48 con Naciones Unidas, y hay un acuerdo sobre los derechos fundamentales de los seres humanos, que se llaman derechos fundamentales de los hombres, que tiene sus antecedentes en la Revolución Francesa, que tiene sus antecedentes, pero ese es un tema fundamental. Por primera vez las naciones conceptualizan los derechos humanos, aceptan una característica universal y hay un acuerdo político. De ahí se van a desprender otras reflexiones, por ejemplo, los grupos religiosos católicos, que tenemos muchos aquí en México, organizaciones civiles que dicen trabajar los derechos humanos desde Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, hay muchos grupos de derechos humanos de dominicos, de jesuitas y todos defendiendo los derechos humanos. Desde ahí se vienen diciendo, bueno, que son inalienables, son heredados de Dios, etcétera. Bueno, esa es otra interpretación. Lo que sí es cierto es que hay un acuerdo político fundamental de las naciones como primer marco. Y va a haber otras reflexiones filosóficas, morales, incluso de los procedimientos, cómo defender los derechos humanos. Porque fundamentalmente se habla de los derechos humanos para evitar que sea el Estado el que persiga y viole los derechos humanos, por ejemplo. Entonces se discuten mucho los procedimientos. Entonces aquí viene otra contradicción. Se supone que los Estados-nación fueron creados para proteger a los ciudadanos, como tema fundamental y central, es proteger la vida y seguridad de sus ciudadanos. Bueno, pues los Estados-nación son los principales violadores de los derechos humanos. Es una contradicción en sí misma, ¿no? Este es terrible, pero ese es uno de los temas no resueltos aún de la discusión internacional en derechos humanos. ¿Cómo avanzar a estados, y más con la globalización, que no violen los derechos humanos? Bueno, ¿cómo insertamos en esa discusión el tema de los derechos sexuales? Este es un gran reto, sobre todo cuando encontramos movimientos lésbicos, movimientos de mujeres, movimientos ciudadanos todavía desarticulados y muy débiles a nivel internacional y con poco poder y presencia en los marcos internacionales. La discusión no va a estar fácil y no es nada fácil, es un momento ideal, pero es un momento muy difícil también. ¿Por qué? Porque los grupos, ante la globalización, hay grupos étnicos, grupos religiosos que se están cerrando mucho más
y encontramos los problemas que hay en Europa del Este, los mismos problemas de discusión que nosotros tenemos con Chiapas, por ejemplo, los pueblos indígenas y su autonomía. Entonces, y los fundamentalismos religiosos de Juan Pablo II y de otra serie de iglesias que están también recrudeciéndose. No va a ser nada fácil, pero sin embargo sí creemos que es el momento de construcción en dos caminos y dos vertientes fundamentales. Uno, la construcción teórica. En este ámbito general de los derechos humanos y del acuerdo político internacional, ¿cómo avanzar a una reflexión? Allí tenemos muchos retos en la reflexión, porque obviamente están los moralistas o esencialistas que van a querer fundamentar que los derechos sexuales son, como lo dice Provida, son para la procreación, etcétera, etcétera. Nosotros tendremos que empujar que se tendrá que llegar a un acuerdo internacional de respetar a la gente en su libre decisión de ejercer su sexualidad placentera, responsable, etcétera, y todo lo que tengamos más. Es donde tenemos que caminar hacia una visión mucho más en términos políticos que laicos, a mi manera, digo, esenciales o religiosos, más políticos que religiosos. Esa es mi manera de ver dónde tendríamos que construir y trabajar. Habría que trabajar también más para entender qué es un derecho sexual como parte de los derechos humanos, ¿sí? Este es un tema no resuelto. Si entendemos a los derechos humanos como parte de un acuerdo político, ¿cómo formarían parte los derechos sexuales y qué son los derechos sexuales? Hay simplemente ahorita en la Ciudad de México una discusión con una cartilla que quieren sacar derechos sexuales para los jóvenes, que trae de Demisex. La discusión es ¿qué es el derecho al placer? El derecho a placer, ¿hasta qué punto le daría al Estado la posibilidad de meterse a la intimidad, a tu cama? Entonces, la discusión no está todavía construida. Entonces, en ese terreno es una parte muy importante de trabajar y es un reto para los investigadores, para los intelectuales, las y los intelectuales, trabajar en la construcción teórica de los derechos humanos. Pero por el otro lado, el reto, mucho más fuerte también, es el que va a empujar también la construcción teórica, que es el reto ciudadano, es el reto político. Los movimientos en México, en general en todo el país, el movimiento lésbico está separado del movimiento gay o está invisibilizado. Las compañeras lesbianas están más invisibles que los homosexuales. El movimiento gay se ha centralizado en los últimos años más en el SIDA que en la defensa de sus derechos. El movimiento de mujeres se ha centralizado mucho en temas de salud, como puede ser el aborto y la salud reproductiva, y no en los propios derechos sexuales. Hay un movimiento muy incipiente de masculinidad que reflexione cómo ejercemos los hombres la masculinidad hegemónica y cómo la repetimos, por ejemplo, los gays en nuestras relaciones sexuales. Los movimientos contra la violencia sexual y la violencia doméstica también están desarticulados. Entonces, no encontramos dentro del gran panorama una articulación, y eso nomás es lo que pongo de México. Es en toda la región América Latina, que es la más propicia para hacer una gran discusión sobre los derechos sexuales, más que otras partes del mundo. Creo que los sudafricanos también podrían estar en las mismas condiciones que nosotros, y en parte los europeos que han iniciado una discusión más teórica que práctica. El tema de la acción política en la construcción de los derechos sexuales es muy importante, la acción ciudadana. ¿Por qué? Si nosotros y nosotras no nos organizamos, no vamos a construir lo que llamamos ciudadanía, aunque tengamos el derecho ciudadano desde el momento que somos iguales ante la ley. Sí, la ciudadanía se ejerce, no nomás se tiene con la credencial para votar, con fotografía, se ejerce. Y ejercer significa demandar, iniciar procesos legales, organizarse, luchar por objetivos comunes, no permitir que despidan a alguien porque está embarazada o porque es homosexual, combatir la discriminación, luchar porque haya mayor igualdad en estas partes que tienen que ver con la sexualidad. Y sobre todo, el tema que nosotros estamos ahorita ejerciendo en OEI y un servidor, es el tema del acceso al poder, es decir, el tema de participación política. Yo le decía anoche a Guillermo, me ha quedado claro a mí en este año y medio que llevamos de la Diputación es que si los gays y las lesbianas no estamos en los puestos de decisión de poder, sea una diputación, sea una senaduría, sea una jefa de programa de VIH-Sida, un jefe de programa de mujeres, etcétera, no estamos allí, no estamos tomando poder, nadie,
Nadie lo va a hacer por nosotros en materia de derechos sexuales. Absolutamente nadie, ni ningún partido, aunque digan que lo traen enarbolado en su ¿cómo se llama? En su agenda. ¿Sí? Nadie lo va a hacer. Somos nosotros quienes tenemos que tomar poder y hacer la decisión. Entonces, yo lo que quisiera es solamente resumirles esto que estoy haciendo como un panorama general, pero decirles, los derechos sexuales están en construcción conceptual teórica y en construcción ciudadana. Es un camino que se está iniciando, pero de alguna manera lo que es América Latina tiene la posibilidad, y yo lo voy viendo más o menos en Brasil, la conjunción del movimiento gay, por ejemplo, con el movimiento feminista, en el Perú también, nos va a ir permitiendo avanzar en la discusión y sobre todo que tenemos que sentarnos a dialogarlo. Yo sé que a veces el pragmatismo del trabajo nos evita dialogar el tema de los derechos sexuales, es algo que tenemos que hacer y apoyarnos mucho en la academia porque no va a haber otro camino ahí para la teorización. Esto es en general un poco plantearles como yo veo la visión de los derechos sexuales. No sé si a partir de esto podemos abrir un diálogo y podemos ir construyendo un poco más la cuestión. Bien, gracias Arturo. Pues es un tema muy amplio, ¿no? Y aquí estamos para platicar, comentar, discutir, preguntar, aprender. Entonces, yo creo que Arturo ha planteado el panorama general de cómo los derechos sexuales se van insertando en las discusiones políticas internacionales desde varios procesos. Por una parte, lo que tiene que ver con los derechos humanos en general, la discusión sobre derechos humanos, y por otro lado, lo que tiene que ver con los intereses de los estados, de las agencias internacionales también, de control y de regulación de la fecundidad. Y cómo se va entonces apareciendo el tema, ¿no?, de la salud sexual reproductiva. Están los movimientos sociales, los movimientos feministas, los movimientos gays, lésbicos, que también van impulsando una serie de demandas, y va todo esto, digamos, cuajando en la noción misma de los derechos sexuales. Alcanzo a entender por el planteamiento de Arturo Díaz que se trata de una construcción, de un proceso de construcción de la noción misma de derechos sexuales que está muy abierta y que por lo mismo aún caben visiones bastante conservadoras sobre la noción misma de los derechos sexuales, y donde entonces la participación política, la acción ciudadana y la reflexión teórica es fundamental para ir construyendo una visión, digamos, progresista sobre los derechos sexuales. Entonces, creo que es un tema bastante interesante, y me gustaría, en todo caso, abrir una ronda para la participación, para preguntas, para comentarios. Katy. Sí, buenas tardes. Soy Catalina Nesman, soy antropóloga y trabajo aquí en el Colegio Sonora. Me da mucho gusto pues, que hayamos podido invitarte como parte del festival y no como parte del episcopado. Qué bueno. También me da mucho gusto que este evento sea parte del primer festival de diversidad, y subrayo primero porque ojalá y podamos formar parte del segundo y tercero, cuarto, del quinto. Tengo dos preguntas que hacerte, que son preguntitas. En primer lugar, yo considero que quienes han trabajado mucho en los derechos sexuales tienen una gran aportación que hacer a quienes están o estamos trabajando también en temas de democracia. Y hay en particular una pregunta sobre el tema del consentimiento. ¿Cuál es la discusión sobre el consentimiento? ¿Cuáles son los puntos en donde están o no están de acuerdo? Porque en consentimiento creo que podemos aportar mucho a otras luchas democráticas y tenemos mucho que aprender todavía. Pienso en consentimiento entre jóvenes, pienso entre consentimiento entre jóvenes y adultos, pienso en el tema de consentimiento, el papel de la información, de la educación. ¿Cómo va esta discusión? La otra preguntita tiene que ver con, mencionaste Perú y Brasil. Me gustaría mucho que nos ubicaras a México en el contexto, digamos, latinoamericano. ¿Cómo están los otros países en derechos sexuales? ¿Cómo nos comparamos nosotros? ¿Con quién nos podemos agarrar de la mano, digamos, para avanzar tal vez más rápido?
Y bienvenido, muchas gracias. Sí, no, muchas gracias, Katy. Y gracias por la invitación a este lugar tan bello. Bien, has planteado, sobre todo la pregunta primera es muy importante, porque tiene, a mi manera de ver, el consentimiento tiene que ver con un tema fundamental de los derechos sexuales, que es la capacidad de decidir. Cuando las feministas hablan sobre el tema de capacidad de decidir sobre el cuerpo, tiene que ver precisamente, la mayor parte lo relacionamos con la salud reproductiva y el aborto. Y nosotros estamos tratando de reflexionar, brincarlo y decir la capacidad de decidir sobre cómo ejerces tu sexualidad, con quién la ejerces, ¿sí? Y no necesariamente para la reproducción, sino precisamente en esta parte que también es parte de la discusión, la cuestión del placer. Hasta dónde sí el placer es un derecho, más bien el derecho es esta capacidad de ejercer tu sexualidad que te lleva a la parte gozosa, placentera. Entonces, el consentimiento tiene que ver efectivamente con los temas de esta capacidad de decidir. Yo creo que las discusiones todavía no están terminadas. Por ejemplo, hablabas de las relaciones entre jóvenes y adultos. Ese es un tema, por ejemplo, aún muy quisquilloso que se arranca, que se ve, pero no nada más está ahí el tema de relaciones jóvenes y adultos, sino están los temas, por ejemplo, en el interior de la comunidad gay que tenemos que discutir muy fuerte. Orientación sexual es un término que tiene que ver fundamentalmente con una base clínica y no con un tema de preferencia política, de construcción social de la identidad. Lo mismo es para los jóvenes. ¿Cómo me construyo como joven? Con la imagen que me da el Instituto Nacional de la Juventud o el Instituto Estatal de la Juventud o las juventudes cristianas o las juventudes, etcétera, o las comunistas, los que quieran, ¿sí? Creo que nosotros no hemos avanzado lo suficiente aún en este tema del ejercicio libre de la sexualidad, que daría la base para el consentimiento. Donde se ha trabajado mucho el consentimiento es en la salud reproductiva, ese consentimiento informado. Lo mismo en el SIDA, para poder determinar que yo entro a un protocolo de información de medicamento, tengo que tener un consentimiento informado. Creo que hemos trabajado nada más hasta ahí, pero no hemos hablado, y las feministas han trabajado más, por ejemplo, el tema de la negociación sexual, en el tema del consentimiento. Pero no es todavía algo que esté trabajado desde la reflexión del libre ejercicio de la sexualidad, o sea, esta capacidad de decidir sobre mi sexualidad. Creo que aún estamos en pañales. La cartilla que está tratando de sacar de MISEX, de los derechos sexuales, pues de los jóvenes y las jóvenes, sería como un primer intento de empujar la reflexión, ¿sí? Pero es incipiente, creo que todavía nos falta mucho que trabajar. El tema de las relaciones jóvenes-adultos es escandaloso para muchas y para muchos. ¿Cómo se te ocurre andar con un joven? ¿Sí? Y a los chavos también, que cómo andan buscando papá o mamá, ¿no? Según se vea. Y sin embargo, es un tema que tendrá que entrar a la discusión. El otro tema que también lo tenemos muy flojo es el tema de la bisexualidad. A los gays, a los bisexuales, de por sí, a las travestis las vemos raras. Ahora a los bisexuales, aquel que se atreva o sea un osado en decirlo, inmediatamente nos ponemos a... cuando en la verdad a lo mejor ni siquiera es lo bisexual, somos mucho más eso, somos seres sexuales. La importancia es cómo decidimos vivir esa sexualidad. Ese es el tema, ¿no? Entonces, y ese es el tema del derecho, como ser humano con derechos humanos, con derechos civiles, con derechos ciudadanos, también tengo que incluir esa capacidad de igualdad de poder ejercer mi sexualidad y poderle decir a las mujeres, aquel que llega borracho en la noche, que quiere tener sexo conmigo, decirle, no voy a tener sexo, su capacidad de negociación. Son temas también de carácter cultural, que esos hay que entenderlo también, son temas culturales. Por una parte. Por otra, obviamente, el papel de la información y la educación aquí son centrales para el cambio cultural. Todos los temas de sexualidad tienen que ver con lo que nosotros llamamos en letra S en su conjunto, la crítica cultural. El objetivo del suplemento es hacer una crítica a la cultura, a esta cultura de intolerancia. Y regularmente todos estos años nosotros nos hemos pasado más en un trabajo más, digamos, en una visión más de defendernos, una base negativa. Vamos a proponer cosas, pero para defendernos, para reaccionar. Cuando en realidad debemos estar adelante, debemos estar proponiendo formas educativas en las que la gente aprenda a decidir, aprenda a consentir.
de estar dando información que critique, que cuestione a la cultura, pero que proponga una nueva axiología, por ejemplo, una nueva categoría, un nuevo sistema de valores, que no son los valores del bien y el mal, y de la castidad y la santidad, sino que tiene que ver con valores de solidaridad, de igualdad, de respeto, de negociación, de información, de decisión. O sea, con otro tipo de valores que no hemos tampoco construido. O sea, la discusión de los derechos sexuales es preliminar, el marco teórico hay que empujarlo mucho, pero ese es el reto. Con respecto a México en el contexto de América Latina, yo les debo decir que yo envidio mucho a los brasileños. Tal vez este día, ayer y hoy me han estado escuchando mucho Guillermo hablar y ya fueron a Brasil y que Brasil y que Brasil. Yo estoy enamorado de los brasileños, aparte que son muy guapos. Estoy enamorado por las prácticas que tienen de trabajo. El movimiento gay, para mí, más fuerte de toda la región, está en Brasil. Hay una coalición de más de 80 grupos, pero además están trabajando con el movimiento feminista. Están trabajando de la mano con las compañeras feministas, ¿no? Y además están trabajando con la mano con los sindicatos que defienden a los indígenas, a los negros. Y han hecho trabajos, por ejemplo, acaban de crear una fiscalía especial contra la discriminación en el Brasil. Pero además un trabajo conjunto de estos grupos para abrir una fiscalía de educación contra la discriminación en el Ministerio de Educación. Y la semana pasada el presidente Cardoso, al frente con montones de organizaciones de mujeres, de homosexuales, de negros, etcétera, hizo conocer una serie de acciones que su gobierno va a implementar, ya en el último año de gobierno, pero las va a implementar, contra la discriminación por cualquier tipo. Sostuvo la bandera gay, con miembros de la comunidad gay, para decir que los legisladores se van a tardar mucho en reconocer los derechos de parejas en igualdad, las parejas del mismo sexo. Entonces, que él va a implementar algunas medidas que por decreto puede hacer. Por ejemplo, que no se va a despedir a nadie en su gobierno cuando se reconozcan que tienen parejas, que son homosexuales y que tienen parejas del mismo sexo. Que van a acceder a la misma facultad de tener la seguridad social y otras alternativas de beneficios que tienen en su gobierno. ¿Sí? Y así fue planteando, y la semana pasada planteó varios derechos que los legisladores se van a tardar mucho en reconocer las parejas del mismo sexo, pero que las van a empezar a tener ya de facto en el gobierno de Cardoso, ¿no? Entonces es un paso así impresionante, pero ese fue un logro que hicieron todas estas organizaciones en su conjunto, ¿sí? Y no crean que ha estado fácil, lo que quiero decirle a la experiencia brasileña es que lo han logrado, pero cada quien tratando de lograr su propia identidad y su propia misión de trabajo, al principio era muy difícil lo que yo veía de los brasileños en su trabajo en común, pero han logrado empujar con gente como Sonia Correa y Richard Parker una reflexión más comunitaria y además los grupos activistas una acción más en común, porque también las feministas activistas y los gays activistas pudieron lograr puntos centrales juntamente con las comunidades negras del Brasil. Creo que no es fácil, pero eso es un gran empujón. Y nosotros todavía en México nos falta en este contexto ser como los siguientes, sin embargo creo que somos los siguientes. En Perú el movimiento gay decayó, está retomando y está yendo de la mano nuevamente con el movimiento feminista. Entonces eso va a dar como muchas esperanzas. Yo creo que en México podríamos ser los siguientes, por ejemplo, con la iniciativa como Demisex, que es una democracia y sexualidad que tiene que ver con la política, que puede empujar mucho. Yo creo que los seminarios que se están impulsando en el Colmex aquí, en la Universidad Nacional, pueden empujar también y ayudarnos. Necesitamos, lo que sí es que la producción teórica necesitamos traducirla rápidamente para que llegue a los activistas, porque de repente a veces los activistas sí podemos traer la reflexión, pero sin sistematizarla, sin traducirla concretamente, y al revés, puede haber una buena producción teórica sin que nosotros la resumamos. Creo que lo que nos hace falta, de verdad, son canales de comunicación más amplios que nos permitan tener una visión hacia dónde lo caminamos. Creo que la experiencia de ustedes de este festival sienta un presente muy importante, y acá en el norte muy, muy importante, porque evidentemente no cargan con la historia que cargamos otros movimientos en la Ciudad de México, y entonces tienen como el camino más allanado para empezar a construir, pero ya no con una perspectiva de a ver cuál es mi identidad, si tú como gay, yo como movimiento mujer, sino que en realidad lo que está en la mesa no es ni mi identidad como homosexual,
ni nada más la lucha por los derechos de las mujeres, sino en general lo que tenemos es la lucha por los derechos sexuales. Los brasileños lograron apoyarse en los sindicatos de obreros. Nosotros no hacemos ni siquiera eso, ¿verdad? Los movimientos de mujeres y los gays ni siquiera nos acordamos de los obreros, más que cuando vamos a tener relaciones sexuales con ellos. Pero fuera de eso, ni siquiera nos acordamos. Las mujeres feministas hay quienes trabajan con las obreras y hay quienes ni siquiera se acuerdan de ellas también, pero en Brasil yo cuando veía esas uniones de los obreros, las obreras, los grupos de negros, decía yo, y es que cómo nos falta abrir otros canales de comunicación, hacer vasos comunicantes, porque además están ansiosas y ansiosos, ¿no? Por ejemplo, había en el Congreso en el Brasil, tenían a un reverendo de una religión protestante, no me acuerdo el nombre de la iglesia, que estaba en el Congreso, era diputado, impedía la ley de la discriminación, impedía todo, y se aliaban con él los que no decían que eran católicos, pero realmente eran católicos. O sea, ahí la Iglesia Católica y la derecha estaban juntas. Les quiero decir que ese es el problema grave en cualquier ley, en cualquier situación y en cualquier país, la intolerancia. La intolerancia, sea de donde venga, están juntos, aunque no se lo planteen. Yo les puedo decir que el PRI, el PAN, el PRD, el Verde Ecologista, los partidos que están allí en la Asamblea, cuando se trata de la legislación de sociedades de convivencia, que es de parejas del mismo sexo, indistinto, están juntos, todos los intolerantes están juntos sin ponerse de acuerdo. Porque además la intolerancia es parte de nuestra cultura. Y ya el discurso está armado y lo están reelaborando. Los panistas son los que se encargan de reelaborarlo, nada más. ¿Sí? En cambio nosotros que queremos avanzar sobre una reflexión sobre esa capacidad de decidir de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestro placer, no nos podemos poner de acuerdo. No son los progresistas, pues no nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, eso es terrible. Yo creo que los vasos comunicantes tenemos que abrirlos más, hacer experiencias como las de diversidad y otras de mi sex y otras, hacerlas en la práctica, pero también en lo teórico. Por ejemplo, nuestra izquierda es una izquierda incipiente comparada con los grupos de izquierda que hay en el Brasil. El PT se pelea con los socialdemócratas que están ahora en el poder, allá en el Brasil, pero están reflexionando. Y nosotros, nuestra izquierda, no está tomando en sus manos una modernidad que tiene que ver con esta parte de los derechos sexuales. No la está tomando. El PRI tampoco la está tomando, aunque digan que es un nuevo PRI. Jamás. Y el que sí la está tomando es el PAN. Obviamente no para avanzarlo. La está tomando para ver cómo le da la vuelta. Dice, no, es que es el mismo discurso de la iglesia, por ejemplo, para los homosexuales. No, si ustedes son ciudadanos, claro, y no necesitan leyes especiales, ni necesitan otra cosa. No, ustedes ya tienen todas las leyes, hagan un testamento y ya con eso pueden suceder. O sea, nos buscan muchas figuras para decirnos tenemos todos los derechos en igualdad. ¿Sí? Y reelaboran el discurso. Y nosotros no tenemos la capacidad siquiera de ponernos de acuerdo, ya no de elaborar un nuevo discurso, de ponernos de acuerdo. Entonces yo creo que en este contexto, efectivamente, el Brasil lleva la cabeza, seguiríamos un poco nosotros. Yo creo que en Centroamérica hay un despertar muy bueno, básicamente en Costa Rica y en Guatemala liderando, y que podrían ser un gran empuje. Y a ver ahora cómo se componen las cosas en el Perú, donde yo creo que hay un nuevo acercamiento de los grupos de mujeres y el movimiento gay. Eso es como yo lo contextualizaría para América Latina. Sí. Buenas tardes. Se escucha muy fuerte. Primero te felicitarte, amigo, y amigo me vemos por organización de este evento. Oye, ¿hasta dónde queda aquí en México la idea de que de alguna manera son las organizaciones, los partidos, las organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles, las que siempre de alguna manera van a estar como impulsadoras, ¿no? de esta ¿qué te puedo decir? Tolerancia, ¿sí? Al reconocimiento de los derechos sexuales, pero ante qué momento puede decirse partido político en un momento determinado. Ahorita lo hacía, me ganaste en el comentario anterior, te me adelantaste en el sentido ese, de veras, el sentido iba, si de qué manera se daban los enfrentamientos dentro del Congreso, dentro del Departamento del Distrito Federal,
a las tareas por los derechos sexuales, lo cual yo considero que un momento determinado, por otra parte, de avance, de cierta manera de avance, ¿no? Como que se está emprendiendo, la semilla se está gestando, se está avanzando. Pero ¿dónde consideras tú un momento determinado que se puede ir más allá o impulsar aquí en México la tarea del ya propiamente así, de un reconocimiento de que algo está? No podemos delindar que ya está, ¿no? O se está formado, o se está criado, o se está gestado esto, ¿no? Del reconocimiento de los derechos sexuales. Pero ¿dónde crees tú que en un momento determinado se está detenido, se está como que embonado, así como que está encharcado, ¿no? Como que todavía se tiene la preocupación o el miedo o el temor a decir, pues aquí está, ¿no? Esto, o sea, ¿dónde se tiene que de alguna manera impulsar este dinamismo que se está dando, ¿no? Que viene de quizás de los 60, 70, etcétera? O sea, ¿dónde está quizás? Gracias y felicidades. Sí, gracias. Yo creo que lo que estás tocando es un poco lo que decía hace rato, pero que creo que es un tema central. Nuestra sociedad, a diferencia de, por ejemplo, de la brasileña, que son todos samba, ¿verdad? Bailar mucho samba y todo ese asunto, no dejan de ser una sociedad patriarcal y machista, no dejan de serlo. Sin embargo, hay en su propia cultura el que no tengan metida hasta el fondo la religión católica, la intolerancia católica, la intolerancia que te da la culpa, porque es el tema de la culpa, ya no la religión y tu aspiración de amar a Dios, sino el tema de la culpa, el manejo de la culpa, ¿sí? Que te hace intolerante. No puede haber algo que sea distinto a lo que yo diga, porque entonces ya no puedo manejar la culpa, ¿sí? Entonces, esto nosotros sí lo tenemos. Todo el país tiene en su peso una gran visión de religión católica que tiene que ver con una visión patriarcal y una visión muy, muy machista. Entonces, esto es un gran impedimento, es lo que hace la intolerancia, evidentemente. Entonces, a diferencia de Brasil, por ejemplo, nosotros acá encontramos y nos topamos con pared, por ejemplo, con partidos que siguen siendo manejados por hombres fundamentalmente, con una concepción de hombres, una visión del mundo de hombres así, hegemónica. Entonces, el tema de la violencia familiar, y se los digo ahorita que estábamos revisando el Código Penal del Distrito Federal, hubieran visto, el tema de la violencia familiar, el tema de esta parte de la discriminación o de los delitos sexuales, les preocupaba más cómo proteger, porque además eran 3 diputados, uno del PRI, uno del PAN y otro del PRD, los que encabezaban el asunto del Código Penal. A ellos les preocupaba más tener una nueva conceptualización del Código que dijera protección de la familia, protección de la institución familiar. Decías, híjole, pero y ahí estaba el PRD a la izquierda, ahí estaba el PRI moderno, y estaba el PAN, pues en su papel, pero apoyado por los otros 2, y yo decía, qué escándalo, así estaban, ¿sí? Y que era que los 3 señores, que eran casi de finales del siglo pasado, cuando tenían que haber acabado su vida, estaban ahora al frente del nuevo Código Penal del Distrito Federal. 3 hombres ya grandes, con una visión machista, patriarcal, ¿sí? Indudablemente católicos, ¿sí? Entonces el Código Penal, pues nuevamente a manejar la culpa, o sea, la extensión de la culpa católica. Si no puede ser. Obviamente en los temas de los derechos de las mujeres, el tema del aborto pues pasó prácticamente sin problemas, porque estábamos ahí como gritando con las compañeras de gira y todos los demás, y que el PRD no se podía echar atrás con su ley Robles. Pero si no hubiera estado la ley Robles antes, sabe Dios cómo nos hubiera ido, ¿sí? Entonces, ese es un gran problema que tenemos que ver, que son las especificaciones de México, a diferencia, por ejemplo, de los brasileños, ¿no? Esta sí es cierto. Nosotros tenemos una cultura de intolerancia. Por eso la crítica cultural es fundamental. Lo que ustedes están haciendo con un festival de diversidad nos permite a ustedes poner en la mesa, con suavidad y sin tanta bronca, una crítica a la cultura, ¿sí? Y se traen exposiciones de pintura, se trae al cine, se trae a la música, se traen las discusiones y los debates, y no estamos entrando por el lado del enfrentamiento, estamos entrando por un lado más tenue, más suave, pero estamos cuestionando a esta cultura patriarcal, a esta cultura machista, a esta cultura intolerante,
que es la que tenemos que ir rompiendo para poder hablar precisamente de los derechos sexuales. Yo tengo una pregunta, solo para, creo que extender tal vez tu comentario. Entonces, ¿cuál es la importancia del laicismo, ¿no?, en relación a los derechos sexuales? Ya. Qué bueno que hiciste la pregunta. Hace 2 años formamos un frente por la cultura y el Estado laicos, antes de que me ganara el PAN en la presidencia. Pero con una preocupación, porque ya veíamos venir la pérdida del laicismo. El laicismo es un concepto muy mexicano, ¿eh? En Europa es secularismo o secularidad. Es el tema de la separación de la iglesia del Estado, o sea, de una iglesia que interviene en el Estado y que marca y permea todo el Estado, ¿sí? Nosotros le llamamos laicismo por esta vinculación de Juárez con la reforma, las leyes de reforma, pero en realidad es la cuestión del secularismo, que es igual, ¿no? Esto es muy importante. Yo siempre digo, para los que manejan computadoras, que el laicismo es como el ambiente Windows, que nos permite hacer y operar todos los programas de manera amigable, sin que se estropeen unos con otros, ¿sí? Eso es el laicismo para México. Ha generado tal ambiente que nos permite convivir con las jerarquías, con las diferentes creencias y a construirnos desde otra perspectiva. Sin embargo, lamentablemente, lo que no aprovechó el nacionalismo revolucionario todos esos años fue en la educación, haber sembrado una educación sexual. No lo hizo porque tampoco estaba adelantada la educación sexual, pero también porque no quisieron, fueron miedosos, porque la iglesia sigue teniendo poder. Era allí precisamente donde, teniendo este Windows, este marco llamado laicismo, hubiéramos podido avanzar formidablemente, por lo menos de los años 50 para acá, con un trabajo de reflexión sobre la educación sexual, que México seríamos los pioneros y los que hubiéramos aventado a toda la región a otro campo. No se ha hecho. Pero ahorita lo más terrible es que en estos momentos en el que hay una avanzada, yo no digo nada más del PAN, una avanzada de la derecha en general a nivel internacional, con Bush, con la visión, por ejemplo, de lo que está pasando en Francia ahora y en la propia Holanda, que han ido avanzando los propios grupos más de derecha, es que hay como una oleada, un Papa Juan Pablo II que está defendiendo que la vida desde la concepción hasta la muerte, lo defiende literalmente, hasta la muerte. Lo están deteniendo con ganchos, ¿no? Ahí es indigno que lo traigan así por toda la tierra, pero pues ahí lo traen, es una indignidad eso, pero eso no es cristiano, pero así lo traen hasta la muerte, pues hasta que no se les muera, ¿no? Ellos defendiendo eso es la derecha, lo que nos llamamos de la derecha, por eso esa concepción de intolerancia, es aquí nada más mis chicharrones truenan, pues, ese es el machismo. Entonces, en estos momentos en el que México, con un nuevo partido, la derecha se envalentona, la derecha encabezada por la Iglesia Católica y otras iglesias, ¿sí?, que hay, para empujar precisamente a acabar con este ambiente Windows. Entonces nos van a dejar únicamente con el sistema operativo MS2 y va a ser muy difícil operar nuestra computadora, verán, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que parar, y afortunadamente existe también la globalización, tenemos que empujarlo de tal manera que no haya una reducción hacia los grupos más religiosos y la intolerancia. Creo que nos asisten las posibilidades de las leyes que tenemos, la organización, como yo les decía hace un momento, y tenemos que llegar al poder. Que les quede claro, si no nos preparamos a ser diputados, diputadas, presidentas y presidentes de la República, gobernadores del Estado, presidentes municipales, regidores, tenemos que ocupar puestos de poder. Los derechos sexuales tienen que ir acompañados del poder, sí. La derecha tiene el poder, los priistas lo tienen, y no han hecho lo que nosotros y nosotras necesitamos, lamentablemente. A mí no me gusta ser diputado, se los tengo que confesar, y me va a matar en 9 por decirlo. No, me encantaría hacer otras cosas, seguir con mi ONG. Yo tengo un proyecto de adolescentes gays maravilloso, un grupo de padres de familia de gays, seguirlo alimentando, hacer encuentros internacionales, 1000 cosas quisiera seguir haciendo. Pero yo he entendido que si no nos metemos aquí y no estamos ejerciendo el poder y preparamos a futuras generaciones de hombres y de mujeres que estamos por los derechos sexuales para que tome el poder, nos lo va a ganar la derecha y nos van a echar para atrás nuestra maquinaria Windows.
evidentemente, y se van a quedar únicamente el MC2. O sea que únicamente tendremos nuevamente un concordato de la Iglesia Católica con México, ¿no? Y eso sería terrible, que tengamos un concordato como el de Argentina o el de Chile, ¿sí? Creo que la construcción del laicismo es una cultura, y es precisamente el ámbito religioso puede quedarse al ámbito personal de mi relación con Dios. Lo que no podemos permitir es que el poder de la jerarquía sea la que quiera gobernar este país, de la jerarquía católica y de cualquier otra religión, ¿sí? Es donde tenemos que separarlo. No. Estamos en un Estado-nación que habrá que fortalecer en una imagen también globalizadora distinta, pero que tenemos que buscar que la reflexión de lo laico, de esta diferenciación, se vaya construyendo. No estamos muy acostumbrados a hablar de laicismo y tenemos que hacerlo junto a los derechos sexuales de esta parte, si no, si nuestro ambiente Windows se va a descomponer, evidentemente. ¿Cuál es el escenario con los partidos? Sí, hace rato empecé a tocarlo. Es desesperante realmente. Digo, para quienes estamos en la lucha por los derechos sexuales no está fácil, no es nada fácil, ¿no? Vemos a la izquierda como una posibilidad más progresista. Dices, bueno, en la izquierda a lo mejor hay ese ánimo. No, también la izquierda es intolerante. Y sobre todo la izquierda que conocemos partidista, que ahorita es el PRD. Hay nuevos partidos, está el partido Impulsándote el México Posible, está el partido de la Rosa, desde la izquierda queriendo como permear en una izquierda moderna, ¿sí? Pero son iniciativas todavía. Partidos construidos en bolsa de gatos, pues está el PRD todavía, en bolsa de gatos porque se están arañando adentro, pero es un partido de izquierda. El otro, pues ustedes ya lo conocen, 70 y tantos años de poder, el PRI. ¿Sí? Entonces, allí el ámbito de los derechos sexuales no es un ámbito que toquen, que tengan prioridad. Y además, déjenme decirles, el PAN sí lo tiene claro, pero no como derechos sexuales, sino como el control de la sexualidad, ¿sí? Que es diferente. Pero sí lo tiene contemplado, ¿eh? Todo lo que tenga que ver con diversidad, todo lo tiene contemplado, ¿sí? No hay un aliento, pues, pero también creo que el tema de organizarnos civilmente es muy importante para empujar la reflexión y abrir el diálogo con los partidos políticos. O sea, crear las sesiones civiles que hay aquí, la reflexión del Colegio de Sonora, etcétera, eso ayuda, ¿sí? Empieza a permear los partidos. Pero les quiero decir que para los partidos la prioridad no son los derechos sexuales. Será la última agenda dentro de las prioridades estatales o nacionales. Y eso siempre nos lo dicen. Y si no nos lo dicen, lo disimulan muy bien y lo dicen, no, sí, lo vamos a ver, creemos que es importante, ¿sí? Quiero decirles que cuando ganamos en y yo en la votación del Distrito Federal, que no fue distrital, sino fue plurinominal, pero nosotros acercamos, con el aliento de Gilberto Rincón Gallardo también, más de 100,000 votos de la comunidad gay, ¿sí? En la ciudad. A todos los partidos los puso a pensar que teníamos importancia. Obviamente otro tema que les preocupa es el tema del voto de las mujeres y el voto de los jóvenes. Están pensando electoreramente, no electoralmente, electoreramente, o sea, ganar clientes, clientelismo electoral. Entonces, obviamente la construcción de los partidos es muy lenta. Dices, China, aparte de construir derechos sexuales, meterme a construir un partido político, ese es mi dilema. Yo no quiero construir un partido político. Yo entiendo a Patricia Mercado que está construyendo el México Posible y que le está echando ganas. Yo no quiero eso. O sea, meternos a construir un partido político, híjole, yo creo que es remontar. Yo no sé hasta qué punto es incidir en los partidos políticos, como lo teníamos con la agrupación política diversa, que era así. Incidamos con la agenda en los diversos partidos políticos, ¿sí? Yo creo que de mi sin ser agrupación política, podría tener una labor clave para influir en los partidos políticos. Y si no, meternos a capacitar a los que quieren estar en la política, a que se metan y que lo lleven como parte esencial de su agenda, que además lo vean como posibilidades de votos, porque ahora es el clientelismo de los votos, bueno, lo vean también por ahí, ¿sí? Porque si no vamos a tener mucho futuro. Hay prioridades nacionales más importantes que los derechos sexuales, y siempre lo va a haber. Puede pasar la revolución y venir otra revolución, y siempre va a haber otras prioridades. Hay un tema que hay que debatir en los derechos sexuales, es el tema de la justicia social,
Cuando se habla de justicia social siempre son los pobres, los 40 millones de mexicanos que son pobres. ¿Sí? El hecho de que nosotros tengamos una sexualidad reprimida y limitada habla de pobreza. De otro tipo de pobreza, no económica, pero es pobreza, pobreza para el desarrollo. Si a eso le agregas a las mujeres la pobreza económica y esta otra pobreza del ejercicio de sus derechos sexuales, estamos hablando de la marginalidad total. Y este es un indicador que aún no se ha metido en la reflexión de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, siempre te dicen, no, es que la agenda de la justicia social es primero que la agenda de los derechos sexuales. Perdón, yo creo que parte de la justicia social son los derechos sexuales. Sí, por eso es que nosotros tendremos que ir de la mano con el laicismo, somos parte del ambiente Windows, ¿no? Obviamente el tema de la discriminación. Y hay un nuevo tema junto a la discriminación que va de la mano, es el estigma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Discriminar es excluir regularmente, pero estigmatizar es lo que llamamos estas marcas, estas señas como los judíos, marcados. ¿Sí? O sea, a lo mejor ya no te excluyo, pero te sigo estigmatizando. ¿Sí? Entonces, ese es otro nuevo pensamiento que está haciendo en el tema de los derechos sexuales, el estigma. ¿Cómo combatimos el estigma? ¿Cómo lo abolimos? ¿Cómo le quitamos? Y cómo los que estamos en los grupos, por ejemplo los gays, cómo nos autoestigmatizamos y cómo lo deconstruimos, que tendrá que ir también con la mano de la homofobia. ¿Cómo deconstruimos la homofobia? ¿Sí? Pero bueno, esa parte de los partidos es todo un reto porque efectivamente nunca vamos a hacer su agenda. Siempre hay una agenda social para ellos más importante que los derechos sexuales. Lamentablemente. No nada más pregunten si quieren, debatan más. Bueno, a mí se me hace muy importante la labor que estamos haciendo ahorita con este festival cultural, ya que pues aquí en Sonora se han hecho diversos esfuerzos por parte de diferentes asociaciones civiles, que es lo que más se está usando y lo que está tomando más fuerza aquí y en México, ¿no? Pero a mí se me hace muy importante que se empiecen a organizar todos esos grupos de personas. En este caso, nosotros cuando estamos en la universidad, y sí, bueno, unas compañeras de la Escuela de Comunicación, empezamos a hacer, bueno, primero ella, después nos fuimos uniendo otras personas, una Semana Cultural de la Mujer. Este 8 de marzo fue la cuarta. Entonces, nosotros queremos involucrar a más organizaciones, pues, porque vemos que esto es muy importante, no solamente para las mujeres, sino para todo el género, todos los géneros, ¿no? Entonces, pero no hay una vinculación entre todos esos grupos de personas y de organizaciones. Entonces, a mí se me hace muy interesante que ya, ahorita en el cartel, ya he visto que ya hay un poco más de gentes involucradas, pues. Pero yo creo que es más importante que cada vez sea más las personas que estén uniendo a este tipo de movimientos. Y esto para darle fuerza en un momento dado de una situación X, pues, como comenta ahorita Guillermo, donde si hubiera necesidad de hacer un movimiento, que todo el mundo esté enterado de qué es lo que se va a hacer y del por qué. Y dar una orientación a todo el mundo, que sepamos a qué estamos jugando, pues no vamos a ir a nomás hablar nomás porque sí, ¿no? En mi trabajo me estaban comentando de algunas cosas acerca de la orientación sexual, porque están preocupados por sus hijos. Yo trabajo en la Secretaría de Salud. Entonces a mí me gustaría que hubiera personas que pudiesen dar este tipo de orientación. Por ejemplo, ahí en salud, pues, a mí se me hace muy importante que hubiera personas que fueran y dieran pláticas acerca de esa orientación. Y otra cosa, y una pregunta que te quería hacer es, ¿cómo están ustedes aprovechando o qué medios están utilizando ustedes para dar a conocer este tipo de derechos? O sea, por ejemplo, nosotros aquí en Hermosillo tenemos, yo pertenezco a Río Bemba, es una radio independiente, entonces nosotros le damos cabida a todas las voces, pues, ¿no? En este caso, o sea, los homosexuales, a los gays, a todo el mundo les damos, pero no están siendo aprovechados, pues. Entonces, ¿cómo ustedes atacan eso? Y es una invitación para que si ustedes tienen alguna inquietud de hacer un programa donde se diga y se discuta este tipo de problemas, adelante. Hay unos compañeros de la UNO que tienen un programa de sexualidad, pero
tocan muy someramente el tema, pues, pero no a fondo. A mí me gustaría que hubiera personas que atacaran y que dijeran, por ejemplo, a la revista, que la leyeran, tu revista, la leyeran en el programa y que viéramos qué es lo que está trabajando en México y aparte si puedes aterrizar aquí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ustedes están aprovechando o cómo están ustedes accesando a los medios electrónicos? En este caso, ya tienes una revista, pero los medios masivos tienen mucho impacto, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que estás planteando otro tema de la lucha de los derechos sexuales, la parte del activismo más que la parte de la construcción teórica. Es indudable que los medios de comunicación son fundamentales para abrir el tema de discusión. Cuando el subcomandante Marcos lanzó la rebelión zapatista, se apoyó en los medios. En realidad fue realmente una rebelión de medios y nos enseñó a todos y a todas muchísimo más de lo que pensábamos que los medios podían dar. Nosotros ahorita, por ejemplo, con sociedades de convivencia, nos hemos empezado a apoyar mucho más ya en los medios. Habíamos hecho un trabajo de cabildeo, no tanto en medios, para evitar que el debate público tronara un avance de la construcción del dictamen de la ley. Ya tenemos el dictamen en la mano, entonces ustedes van a empezar a oír de aquí a la votación, que es el 26 de junio, en todos los medios de comunicación más, porque le sacamos hasta un acuerdo a la Asamblea de que van a pagar desplegados y promocionales. O sea, ese fue ya un acuerdo que sacamos. Pero es estrategia política y estrategia de política comunicativa. Y eso es algo que hemos ido aprendiendo también en el camino, cuando podíamos habernos capacitado tal vez y haberlo hecho de otra manera, ¿no? Lo que sí quiero decirles es que el tema de los derechos sexuales va de la mano con lo que ustedes están haciendo como diversidad en cultura, pero debe ir acompañado de una estrategia de medios de comunicación muy importante. Que no sea una estrategia de enfrentamiento, pero sí una estrategia de debate que tenga altura, que tenga raciocinio, que exprese realmente cosas y que vaya abriendo el camino de una manera sin que tenga que enfrentar. Sí, porque en el momento que enfrentamos, a lo mejor cerramos las puertas hasta los propios medios de comunicación, sino cómo irlos tomando con la cultura, las exposiciones de pintura, la danza, la expresión artística, estos debates, irlos abriendo. Y son los medios un tema fundamental. La experiencia que yo tengo en Letra S, lo que hicimos cuando planeamos Letra S, teníamos como objetivo no publicar un suplemento nada más. Así, ahí está un suplemento con esta información sobre salud, sexualidad y SIDA, y que llegara a la gente. No. Yo tenía claro que si nosotros no influíamos en el Estado, en el gobierno, pues, en concreto, en la política pública, nada iba a cambiar. Por más que yo repartiera condones en los bares a la comunidad gay, como lo hemos venido haciendo, no iba a haber una política dirigida a la comunidad gay de salud. Cuando hay una epidemia de dengue, van corriendo y le echan todos los kilos al dengue en esa comunidad y la paran. Nosotros el año que entra cumplimos 20 años de una epidemia del VIH-Sida, donde el 80% de los casos siguen siendo hombres que tienen sexo con hombres, y no han hecho nada. Y se han muerto más de 60,000 personas en el país, de las cuales por lo menos 40,000 eran hombres que tenían relaciones sexuales con hombres. Y no pararon la epidemia, siguen dejando que se avance, que se muera. Y no solo eso, están dejando que se queme toda la casa, o sea que las mujeres sean las que se infecten ahora, porque los hombres bisexuales están haciendo el puente. Entonces, eso aprendí yo todos estos años de lucha contra el SIDA, que si no hacíamos un proyecto que tuviera como eje central un medio de comunicación, cuyo objetivo fundamental no era nada más los lectores, era el Estado, para generar una política pública, no íbamos a avanzar, ni íbamos a tener. Entonces generamos dos brazos de Letra S. Uno que era todo el medio de comunicación, que fue reforzado después con una agencia de noticias. Hicimos una agencia de noticias que va por internet y llega a todas partes hasta Chile. Entonces repartimos información y tenemos asegurados medios de información en algunos estados de la República que nos repiten. Y no importa que no nos den el nombre, pero que saquen la nota. Lo hacen un poco las feministas con CIMAC, igual. Pero nosotros muy especificados hacia los temas de SIDA y diversidad sexual y derechos sexuales así en general, en género, ¿no? Eso es. Y el tercero, empezar a editar cosas. Vamos a empezar a sacar unos CDs de todos los suplementos para colocar en todas las bibliotecas, o sea, así. Entonces lo que hicimos a través del medio de comunicación fue empujar el debate al interior de la lucha contra el SIDA.
al interior de los sexólogos, que los estudiosos de la sexología en las universidades, junto con el movimiento gay y el movimiento de mujeres. Empezar a ser como vasos comunicantes a través del suplemento. Y llegar a un montón de gente. Entonces, cuando nos descubrimos, de repente veíamos que nos leían muchos jóvenes porque los maestros de las escuelas los mandaban a leer el suplemento, lo cual a nosotros nos agradeció muchísimo, ¿no? Entonces, tener un medio de comunicación en una lucha como esta es fundamental. Porque además, bueno, estamos afortunadamente en un periódico que más o menos es crítico y todo ese asunto, no que sea el más objetivo, pero sí es crítico por lo pronto, ¿no? Sí, porque luego de repente dicen que nomás es zapatista, bueno, pues sí, tal vez. Pero estamos ahí. Eso nos dio poder, nos dio fuerza. O sea, el tema del poder a los derechos sexuales va de la mano, ¿eh? O sea, tener un espacio de poder es fundamental para avanzar en los derechos sexuales. Si no, no se va a tener. Y luego el otro brazo de letra S también a influir en la política pública. Generamos un programa de derechos sexuales, pero fundamentalmente hacia nuestro campo, que es la diversidad sexual o los derechos de gays y lesbianas. Entonces abrimos 3 proyectos. Uno que era la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia. Teníamos que documentar que existía la homofobia, porque decían, ay, no, es que no es cierto. Ay, ustedes, qué exagerados. No, sí. La homofobia criminal, la que mata homosexuales, no solamente los mata, porque también nos decían, ay, es que no es cierto, son crímenes pasionales. No, no son crímenes pasionales. Hay crímenes pasionales también entre heterosexuales terribles. Hay mujeres que las destrozan y las embotan, por ejemplo, en un bote, punto. Y eso es un crimen pasional según ellos también. Tampoco eso no lo consideran crimen pasional porque es heterosexual. Los pasionales son los de los homosexuales. Bueno, les fuimos enseñando cómo lo que buscaba un asesino de un homosexual no solo era matarlo, sino era exterminarlo, borrarlo del mapa de la tierra. Eso es odio, eso es homofobia. Y se los hemos demostrado documentando todos los casos que nos llegan a nuestro informe y los metimos a las ventanillas de Naciones Unidas con la relatora especial para ejecuciones extrajudiciales. Y lo llevó al seno de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y mandó una recomendación a México y a Brasil para que hubiera programas que impidieran la persecución y la homofobia. Entonces eso, pero lo documentamos. Entonces pegamos en la política pública. También tratamos de atender a las familiares de las víctimas, porque pues también no era justo poder dejar a la pareja encerrada porque era el que encontraron, ¿verdad?, del que habían asesinado, o empezar a involucrar a la familia, porque las mamás no querían saber nada de su hijo homosexual asesinado. Pero fíjense, de 90 casos en el Distrito Federal en el año 2000, 99 casos, el 40% de ellos no habían ido a recoger los cuerpos de sus hijos. O sea, 40 no habían ido a recoger a sus hijos, pero sí fueron a reclamar los bienes. Y díganme si allí no hay homofobia, ¿verdad? Entonces, bueno, también estamos en una acción con las familias y sumando algunas familias que nos apoyen, porque la cara de la mamá de su hijo muerto es muy importante para una lucha social. Pero entonces ya logramos impactar al gobierno del Distrito Federal en la Procuraduría y más que un servicio comunitario, al gobierno del Distrito Federal, para que reconocieran que sí hay asesinatos. Se abrió la Fiscalía Especial. Por ejemplo, en diciembre mataron a un chico de 18 años. En 10 días teníamos agarrado al asesino. Eso era histórico. Después de 2 años y medio de lucha ahí con la Procuraduría, o 3, ya teníamos agarrado al primer asesino en 10 días. Ya le traemos ahorita la pista a otros. Entonces, por lo menos ya no están dando el carpetazo, ya están capacitando a los ministerios públicos sobre el 281 bis, que es el Código Penal para la no discriminación. Se está hablando de qué es la homofobia, le están dando más cuestiones de sexualidad, en fin, estamos impactando al Estado. Ese es uno, esa es la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia. La otra que tenemos es el proyecto de jóvenes gays, lesbianas y familias, que estamos ayudando a los adolescentes a asumir su preferencia sexual, sea cual sea esta. Si de repente nos dicen, bueno, pues es que en realidad no era gay, soy bisexual, bueno, pues que bueno, ya hasta ellos están acuñando la bisexualidad, a ver si pronto tenemos teóricos de la bisexualidad ahí. Y el grupo de papás, tenemos 25 papás ahorita ahí, ¿sí?, en ese grupo. Entonces, no lo hicimos en letra S, lo hicimos en las instalaciones del DIF, del Distrito Federal. Primero, para que no nos acusaran de pervertidores de menores de 14 a 18 años, que teníamos chicos y chicas ahí. Cualquiera, hasta los Provida podían hacerlo. No, está la protección del DIF, del programa del DIF.
Ya tenemos el modelo sistematizado, a fin de año tenemos el manual de los capacitadores o los coordinadores de los jóvenes y un manual de guía para los padres para que se organicen y se apoyen entre ellos, porque entran en una crisis total cuando descubren que sus hijos son homosexuales o lesbianas. Y los chicos y las chicas llegan con 3 preguntas fundamentales. Fundamentalmente los chicos con ¿estoy solo? ¿Cómo se los digo a mis papás? Y el último tema, ¿cómo le hago para no infectarme de SIDA? En las chicas fundamentalmente son 2. ¿Cómo se los digo a mis papás? Y estoy sola. Entonces, los chicos encuentran ahí respuestas y los papás entran en crisis, bueno, también tienen un apoyo ahí. Entonces vamos a tener los manuales y esperamos abrir el año que entra por lo menos otros 2 centros, pero ya en la mano del DIF, o sea, política pública. No es nuestra, o sea, nosotros no vamos a acabar con el problema, igual que con el SIDA. No es nuestro problema de nosotros solitos, convertir en política pública. Y eso se lo aprendimos a las feministas. Las compañeras de CIPAM crearon durante 10 años un modelo de atención a la salud para las mujeres, con sus deficiencias, con todo, pero lo fueron cambiando, ya lo tienen. Llegó el nuevo gobierno del PRD y les tomó el modelo y lo metió en los CIAMS, en los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer. Le modificaron cosas, lo han ido haciendo de otra manera, pero en todas las delegaciones políticas, el modelo inicial de CIPAM está en todas las delegaciones políticas, se ha convertido en política pública. Sí, entonces, nuestro interés es eso, que se convierta en política pública, porque mi labor como ciudadano y como asociación civil no es suplantar la labor del Estado, no que vengan los fondos de coinversión social del Estado y me los dé a mí para que yo siga haciendo esa labor, no, es su responsabilidad la protección de los ciudadanos. Y nosotros somos ciudadanos marginales, que nos den también. Pago mis impuestos igual que todo, votos igual que todo, entonces denme también a mí lo que mi derecho tiene que ver. Esos derechos sexuales también, ¿sí? Entonces, el año que entra espero yo que podamos abrir 3 centros más de esos de atención de papás adolescentes. Tuvimos el primer encuentro internacional de papás de gays y lesbianas el sábado pasado. Al evento nos llegaron más de 200 papás. Yo me moría porque dije, ¿ahora qué vamos a hacer con todos? ¿Verdad? Dije, muchísimos. Ahí llegaron, angustiados porque algunos de sus hijos ya tenían VIH-Sida, otros qué hacían con ellos, otros ya muy felices porque ya los habían aceptado. Entonces, pues ahí empezamos a que la gente se encontrara y hablara, ¿no? Y nuestros papás de los grupos que llegaron ahí, que éramos 3, ya empezaron a hablar. Entonces ya el camino está empezando a andar, pero es responsabilidad del Estado. Entonces ese modelo nosotros lo dejamos sistematizado y ahora que le entre el gobierno. Así, no hay otra, porque nosotros no vamos a poder cubrir esa demanda. Y el tercer programa que metimos en derechos sexuales fue el de hombres que tienen sexo con hombres. Desde el 97 con otros países que son Chile, Argentina, Brasil y Centroamérica, Venezuela y Ecuador, y nosotros México, hemos venido peleando porque Naciones Unidas lea bien la epidemiología del VIH-Sida para la región. ¿Qué quiere decir que lea bien? Que no vea que la tabla dice 80% de los casos son hombres que tienen sexo con hombres y diga, es que la epidemia es rural, es que la epidemia es de mujeres. Oye, pero la tabla dice que aquí es una epidemia masculina. No, es que es de mujeres y niños. O sea, yo no entiendo. Entonces, tenemos que leer bien la epidemiología para evitar que efectivamente sea de mujeres y niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hay una práctica sexual masculina. Yo digo que el VIH-Sida es una epidemia masculina y una enfermedad de la masculinidad. ¿Por qué enfermedad de la masculinidad? Es por la forma en que los hombres ejercemos nuestras relaciones sexuales. Ejercemos el poder de las relaciones sexuales. ¿Sí? Entonces, eso hace que efectivamente la epidemia pase a otros sectores sociales. Entonces tenemos que atacar donde está el fuego, no donde va a llegar. Entonces estamos como los bomberos echando el agua en las habitaciones donde no está el fuego, pues va a llegar en un momento. Hay que echar el agua donde está el fuego y apagarla, como en cualquier epidemia. Entonces desde el 97 estamos luchando por eso. Entonces, a diversos niveles. Ahorita ya logramos un logro internacional y un logro nacional. Logramos que ya haya un préstamo del Banco Mundial como el del Brasil, aunque más pequeñito. En Brasil fueron $500 millones, en México son $20 millones para 5 años, para hacer prevención en 40 ciudades del país, para hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras y trabajadores sexuales y usuarios de drogas para los estados donde hay usuarios de drogas, porque es donde está concentrada la epidemia ahorita. ¿Sí? Entonces, lo logramos después de una batalla, pero para eso generamos un consenso de organizaciones en red para
presionar al Estado, al secretario de Salud, que le entrara este tema, a la vez que presionábamos internacionalmente con todas las organizaciones de la región para que le entraran al tema. Entonces, ahorita ya vienen esos recursos, van a llegar, van a ser ejercidos a nivel estatal por cada programa de SIDA y a nivel de las organizaciones, porque va a haber concursos para que puedan acceder. Porque las organizaciones, si yo le pido a un jefe de programa de SIDA que vaya a trabajar con gays, travestis, gays heterosexuales en un bar que es de heterosexuales, pero que tienen relaciones sexuales con hombres, que vaya a buscar a los militares, etcétera, el jefe de programa de SIDA no lo va a hacer tan fácil, porque dice, ¿cómo lo hago? La primera pregunta que nos hacen es, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde los busco? Yo dije, bueno, nosotros por medio entendemos dónde los encontramos, los gays. Entonces, bueno, pues los gays vamos a tener que ser el vehículo de la prevención, no hay vuelta de hoja. Entonces, es agarrar la epidemia en nuestras manos y pararla, pero con una responsabilidad del Estado, con dinero del Estado, que paga nuestros impuestos. Es política pública. Entonces, el proyecto de letra S es influir en la política pública. Entonces, hemos generado diversos modelos. Lo que yo les comentaba ayer a Guillermo, logramos ahorita la implementación de la ONUCIDA, de lo que ellos llaman la fuerza de tarea, el Task Force. Se creó un Task Force para Tailandia, para usuarios de drogas. Nosotros logramos crear un Task Force para América Latina, para hombres que tienen sexo con hombres. Entonces van a ir ese Task Force va a convencer a cada gobierno de la región en dónde está la epidemia. Por ejemplo, en Honduras dicen que es heterosexual. El 90% de los casos son hombres, pero es heterosexual porque ninguno dice en el reporte cuando le toman la muestra que tiene relaciones sexuales con otros hombres. Jamás lo van a decir, son más machistas que nosotros. Si tú a la hora que vas a mostrar la muestra le preguntas, ¿tú eres homosexual? Nadie va a decir que es homosexual. ¿Tienes relaciones sexuales con otros hombres? No, nunca. ¿Verdad? Entonces, ¿todos son heterosexuales? Pues sí, no. Hay una epidemia masculina. Bueno, entrémosle por la epidemia masculina y combatámosla desde ahí. Entonces, eso es lo que se va a hacer con el Task Force. Se van a movilizar recursos de todas las agencias de financiamiento que vayan a los países, que vayan a los estados de la República como aquí, para ayudar y generar un cuerpo de capacitación técnica, porque tampoco nosotros sabemos cómo hacer prevención con nosotros mismos. Como no lo sabe el Estado, tampoco nosotros. Pero tenemos que hacerlo y tenemos que empezarlo ya. 20 años es muy tarde, son muchos muertos, ya. Entonces, bueno, eso es parte de la política pública. O sea, esa es la experiencia de letra S, lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Pero te quiero decir que los medios de comunicación son lo que nos han dado el poder de abrir el debate, de cuestionar esa cultura y de avanzarlo. Me interesa la prevención y la capacitación con este grupo. Y pues estamos en disposición ahí en CISAL, hay algunos que ya conocen de CISAL, pues para trabajar en formación de multiplicadores. Hay un grupo aquí en Tucson y Nogales que se llama Salud es Poder, que están también trabajando. Vinieron a dar un curso y desgraciadamente hubo muy poquitos participantes, a lo mejor no hubo mucha difusión, pero pues es un primer intento, ¿no? Fue un primer intento para trabajar en prevención, pues llegar a todo el grupo de HSH, ¿no? Y pues aquí queremos trabajar con ellos. No tenemos dónde los vamos a encontrar. Bueno, sí, un poco esto, ¿no? Porque hay esa inquietud de todos los prejuicios y todo, ¿no? Entonces, pues yo creo que como dicen ustedes, hay que vencer todo esto y hay que trabajar, no queremos seguir acumulando estadísticas. Y lo que dices es completamente cierto. La persona llega a solicitar el examen y no dice, pues sí, soy, no siempre es heterosexual, ¿verdad? Entonces, de 10 que llegan, solamente 1 o 2 te dicen la realidad. Y claro que tiene uno que escarbar un poquito, pero generalmente sucede eso. Y pues va a haber una mesa mañana de CISAL con información y pues ahí está. Sí, muchas gracias. Una cosa, la información yo creo que la estamos dando, pero la información no cambia las conductas. Hay que hacer intervenciones en el comportamiento, eso es bien importante. Eso no significa que lo interpretemos como lo hace la derecha.
hay que cambiar las conductas, entonces que dejen de tener relaciones sexuales. No, tenemos que seguir teniendo relaciones sexuales, pero de manera protegida, de manera segura y con todos los medios seguros. Por ejemplo, en México hay una carencia de lubricantes, no hay lubricantes para las relaciones sexuales anales, ya sean entre hombres o sean entre hombres y mujeres, no hay. Entonces, yo la urgencia cuando veo a funcionarios públicos toda la vida es gestionen que haya disponibilidad de lubricantes y condones. Aunque no los regalen, que estén disponibles. Eso es muy importante. Sí. Quería hacer un comentario porque creo que me concernía un tanto, ¿no? En relación a lo que comentaba el compañero de Radio Bemba. Yo creo que estamos en ese proceso de organización de grupos y de organización de redes. Yo creo que ha habido un trabajo invisible durante años, sobre todo de grupos de mujeres muy importante y de muchos otros grupos en Sonora, ¿no? De grupos también de investigadores del Colegio de Sonora, sin lugar a dudas, que estaba apoyando completamente, ¿no? La discusión, la reflexión sobre sexualidad, sobre reproducción, sobre derechos, ¿no? Algunas otras personas dentro de SEAD lo hemos hecho también, redes como la Red Fronteriza de Salud y Medio Ambiente. Ha habido un trabajo, ¿no? Un trabajo MEXFAM, por supuesto, de hace algunos años, ¿no? Perdón, AXIDA, por supuesto, que es pionera en esta lucha contra el SIDA, ¿no? Y es un trabajo que ha ido abriendo camino. Y no es fácil abrir camino aquí, no ha sido fácil. Pero yo creo que lo interesante es que estamos ahora pasando a otro momento, que es el momento de esa acceder a más personas, a formar más gente, más grupos. Hemos implementado un programa de formación de líderes jóvenes en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Hemos ido construyendo grupos aquí en Hermosillo, en Ciudad Obregón. Otra gente se ha ido organizando por su cuenta. En Nogales hay un grupo bastante activo también. Y ahora estamos en un proceso de formación de redes. ¿Sí? De hecho, ya existían estas redes informales. La red, MEXFAM, Colegio Sonora, algunos otros de CEDEJ, AXIDA, nos poníamos de acuerdo y siempre hemos estado colaborando, ¿no? Para realizar eventos con los grupos de mujeres del sur de Sonora, el primer encuentro de mujeres, el segundo encuentro de mujeres de Sonora, han sido muy importantes. Y ahora estamos en este proceso, ¿no? De ir amarrando esta red, una red estatal. Mañana se va a tratar eso. Y eso es importante, por eso que participemos, como personas o como organizaciones, que estemos allí. Hay este antecedente también ya de más de un año de una red informática que tenemos. Todos los días transmitimos información sobre noticias relacionadas con diversidad sexual, con derechos reproductivos, con equidad de género, etcétera, ¿no? También ha sido como una manera de ir construyendo esa red tanto informal. Mañana se trata de formalizar un poco y de empezarle a dar cuerpo. Es un trabajo, ¿no? Que a todos nos corresponde, va a llevar tiempo, implica esfuerzo, implica colaboración. Y a eso me quería referir. Es importante que le dediquemos un poco de nuestro tiempo a esto. Queremos que las cosas cambien, queremos vivir en una ciudad mejor, queremos que la ciudad sea más abierta, más respetuosa, etcétera. Pero a veces nomás lo queremos y no participamos. No somos capaces de escribir una carta cuando se publica una noticia homofóbica, una información violenta o que justifica la violencia hacia las mujeres de alguna manera, ¿no? No lo hacemos, ¿no? No hablamos al programa de radio para decir, oiga, ¿qué está pasando? Estas cosas que está usted diciendo son ofensivas, ¿no? ¿Por qué? Y tiene que ver entonces con eso comentaba, creo yo, Arturo, la ciudadanización. Es decir, construirnos como ciudadanos y ejercer nuestros derechos. Y eso tiene que ver con ir transformando también algo más que nuestra cultura sexual, la cultura democrática, la cultura de la ciudadanía, de la participación en esta sociedad. No solamente en el ámbito de la sexualidad, en muchos otros ámbitos. Esa capacidad de la asertividad, de la afirmación, de la discusión, del diálogo, de la confrontación, a ver qué te está pasando, por qué dices esto, vamos dialogando, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que, yo creo, ir construyendo en muchos ámbitos. Hace poco alguien comentaba que en Megacable ya no estaban pasando un programa que se llama Queer as Folk, aquí en Hermosillo, durante 3 veces seguidas. Y bueno, frente a esas situaciones, ¿por qué? Porque una censura, ¿no? Aparentemente era una censura.
Pero bueno, es importante que esas personas llamaron por teléfono, escribieron una carta, ¿sí? Y estamos ya pensando, precisamente porque hay este trabajo previo, a ver qué vamos a hacer. Bueno, ir a la Procuraduría del Consumidor, a lo mejor podemos hacer una manifestación. Es decir, también en esos ámbitos ir peleando, ir luchando, porque es la manera de cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, los medios de comunicación juegan un papel importante. Mañana es la oportunidad también de que Radio Bemba, por ejemplo, se acerque, ¿no? Y ¿por qué no? Se acerque a participar y conocer esto de la red de MISEX, y si consideran integrarse, ¿no? Yo creo que nos corresponde a todas las personas, ¿no? Y yo las invito a esto, ¿no? A participar, a mostrar la solidaridad en diferentes momentos, a estar unidos y a ir creciendo, ¿no? Juntos podemos ir creando esa cultura, yo creo, ¿no? De equidad y de pleno respeto, ¿no? A la diversidad sexual. Los movimientos feministas, aliarnos, seguir construyendo los vínculos con las mujeres, ¿no? Eso es muy importante. Y es algo más, es ir más allá de los, como decía, de las identidades mismas, ¿no? Es ir construyendo como personas y como ciudadanos una gran alianza, ¿sí? Por una sociedad más democrática, más respetuosa, ¿sí? Más allá de hombres o mujeres, más allá de heterosexual, bisexual, homosexual, como seres humanos, como personas. Esa es la intención misma de diversidad, ¿sí? Porque en esa alianza de todas las personas para vivir mejor, ¿sí? Vamos a avanzar más rápidamente, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. ¿Quieres comentar? Yo quería decir en ese sentido una cosa que sí quiero compartirle con ustedes. Ustedes dirán, bueno, presento aquí un currículo y un montón de cosas. Nosotros nos cansamos, o sea, los que estamos en la lucha activista ya de muchos años, yo ya me cansé, o sea, al rato ya yo digo, ay, una esquina, por favor, ¿no? Así, se cansa uno, porque además de repente volteamos y nos vemos solos o solas, después de mucho rato, ¿no? Y me imagino que entre más chico es el Estado, pues más cuesta, ¿no? Yo sí quiero decirles una cosa. El tema, construir la parte de los derechos sexuales es de las partes más difíciles. Toda la parte de los derechos sexuales. ¿Por qué? Porque a lo mejor es más visible poder ganar una candidatura si le resuelvo el problema del agua a una región. Si le resuelvo el problema de los hospitales. A lo mejor gano hasta una candidatura, gano una presidencia, gano 90,000 cosas. ¿Sí? Pero entrar a este tema no es nada fácil. No nos deja mucho. Y bueno, en nuestra propia vida, a veces lo dejamos hasta el final. Noé tenía una frase, ahora que estábamos peleando nuestra iniciativa de ley, el dictamen, los panistas decían, bueno, en esta legislatura no pasarán, o sea, nosotros no vamos a pasar con esa ley, ¿verdad? Noé les dio una respuesta maravillosa, porque además es así como, es que tenemos que opinar a ver si pueden tener ese tipo de derecho. Perdónanos, no es si podemos tener, es que lo debemos de tener porque en ello nos va la vida. ¿Sí? Quienes hemos tomado en nuestras manos nuestra vida, desde nuestra perspectiva de los derechos de las mujeres, de los derechos de la diversidad sexual, de los derechos de ser joven, de esa parte de la capacidad de decidir por nuestras vidas, ¿sí? Quienes ya las tomamos, ¿sí? En ello nos va la vida. Los derechos sexuales son parte sustancial de nuestras vidas, ¿sí? En ellos nos va la vida. A alguien le va la vida defender el agua de una colonia, pero para ganar una diputación, para ganar una presidencia municipal, para ser gobernador. No, aquí es lo que está en juego, es nuestra vida. El tiempo que le invirtamos a esto es la construcción de nuestra propia vida, de nuestra propia posibilidad. En la medida que yo gane más terreno en mi derecho sexual, estoy dando a la sociedad la posibilidad de ser diferente. Le estoy dando la posibilidad a la sociedad de ser democrática, de ser plural. Le estoy dando la posibilidad de que gane también en ese terreno, de que se entienda también que la sexualidad es parte de la política, es parte de la vida. Pero nos va la vida, y si no lo entendemos así, pues no vamos a construir. Entonces, si hemos construido y nos ven construyendo es porque sentimos que ahí nos va la vida, que es parte de nosotros y que si no lo hacemos, pues vamos a vivir de una manera mediocre, no lo vamos a construir, no vamos a tener un México, un Sonora distinto, más libre, más nosotros. Entonces yo sí los invito así encarecidamente, la experiencia que están logrando aquí, quiero felicitarlos, es preciosa,
está libre de historias de nosotros por allá en el centro, pero está precisamente para construirse de una manera muy bella y ser ejemplo para el resto de la República, porque de veras van con un empuje. Entonces, yo los invito a que le entren, le participen, porque nos va la vida. Sobre todo a quienes somos gays, lesbianas, nos va la vida. A quienes somos mujeres, les va la vida. O sea, es donde nos va la vida, en nuestros derechos sexuales.